días a todos. Bueno, creo que vale la pena primero explicar por qué elegí la mesa 3 para presentar esta ponencia y al estar redactando el texto y haciendo la presentación me di cuenta que en realidad la idea no es solo proponer un nuevo contenido para el plan de estudios, sino proponer una herramienta que sea útil para la investigación modular. Personalmente creo que el análisis de redes, en su versión más formalizada, puede ser una herramienta que lleve a que su uso sea incluso transversal a diversos módulos de la carrera. Es decir, yo no propongo una ubicación específica para la incorporación de estos contenidos, pero creo, como va a quedar, espero, va a quedar suficientemente claro en la exposición, hay distintos módulos con los cuales se conecta el análisis de redes. En los últimos años, el término red social se ha popularizado, de tal manera que cuando no podemos explicar la complejidad, decimos que ahí hay una red, sea de intereses, una red de migración, una red compleja, una red informacional, de tal manera que el uso es más bien un uso metafórico y cuando bien nos va, digamos, a hacer un uso descriptivo de las redes sociales. Es decir, cuando dos personas se unen, mantienen una interacción que es observable, decimos, ahí hay evidencia de una red, la red social o el grupo. De tal manera que el concepto de red, como ha ocurrido con la misma suerte que otros conceptos sociológicos que se popularizan y que pierden su noción conceptual y dejan de ser analíticos para ser meramente conceptos que cubren aspectos de la realidad más que explicarlos. Lo mismo ocurrió con el concepto de clase, con el concepto de hegemonía, con el concepto de grupo social. Pero a lo que quiero llegar es que el concepto de red social ha sustituido a otros que eran más populares en los años 70, como la noción de clase social. Ahí donde veíamos desigualdad decíamos que había evidencia de clase. Ahora cuando vemos que hay desigualdad, por ejemplo, en las redes de migración, en las redes de acceso al poder, decimos que hay evidencia de que hay una red que está ocupando los recursos. De este uso metafórico, paulatinamente se ha ido pasando al uso descriptivo, sin que el concepto llegue a ser un concepto analítico. A pesar de que el término red social tiene un uso muy reciente, yo estoy convencido que el término red social y el concepto ya está en el discurso sociológico clásico. Aquí puse una lámina en donde es posible ver cómo en algunos escritos de Durkheim, por ejemplo, sobre densidad moral y densidad material, en donde explora la densidad moral como una evidencia de los lazos sociales que existen en determinados tipos de sociedades, o la teoría del intercambio que se prefigura en el ensayo sobre los dones, ya tienen la intención de capturar este fenómeno dinámico y tienen la intención también de proponer una morfología de la sociedad. Es evidente también en los ensayos de Simmel sobre el individualismo y sobre la intersección de los círculos sociales, en donde lo que importa no es solo la definición de individuos aislados como átomos, sino individuos situados en sus relaciones de pertenencia, individuos situados en sus interacciones con otros, y es esa intersección lo que le da significado a la estructura social. Todos los análisis de Simmel sobre la forma social son precursores del análisis de redes. De forma más explícita, en la sociología están estos dos autores, hay más, pero de manera mucho más clara, la teoría del intercambio de Peter Blau, ¿no? Que es una teoría que fue una respuesta dentro de la sociología americana a la hegemonía del funcionalismo dentro de la teoría social. En pocas palabras, lo que propone la teoría del intercambio social, o lo que proponía, si no es una teoría vigente ya, es que, al igual que el intercambio económico, el intercambio social existen transacciones y que los actores calculamos costos, beneficios, pero lo específico del intercambio social es que el intercambio es de lo que se
intercambios de naturaleza inespecífica, no hay valores determinados y tiende a ser más bien intercambio de valores que se simbolizan constantemente. De ahí se accede a toda una teoría sobre el poder y sobre el flujo de la vida social. Creo que ahí incluso ya están los elementos de lo que después sería en los años 70, con los ensayos de Granovetter y Wellman, lo que configuraría la teoría formal de redes sociales. Especialmente esta teoría sociológica que hace énfasis más que en los actores como individuos, en los lazos de pertenencia social, y que la forma de entender la estructura social no es entrelazando individuos, sino caracterizando a sus individuos en sus relaciones de pertenencia, en los valores que portan, en su condición de estatus, su jerarquía, etc. Más aún, caracterizando la estructura social como una estructura dinámica, en donde lo importante es el tipo de lazos que se establecen. Y aquí incluso la teoría formal vuelve a los temas clásicos, ¿no? Sociedades donde existen lazos fuertes son sociedades que impiden pocos cambios en los individuos. Sociedades donde existen lazos débiles son sociedades que incentivan o dan condiciones mejores para cambios sociales en los individuos. Es decir, sociedades con lazos débiles son sociedades de flujo. Esta lámina solo la diseñé de manera muy rápida, no recoge todo, pero faltaría aquí una intersección que es necesaria con la teoría antropológica, porque uno de los desarrollos más importantes del análisis de redes es el que se dio dentro de la Escuela de Manchester en un análisis de etnografía, un conjunto de etnografías sobre las ciudades africanas, donde se utiliza intensivamente el análisis formal de redes, incluso dentro de la antropología política, algunos ensayos que llevaron a analizar las relaciones de amistad y familiares en el proceso político. De la teoría pasamos a algunas definiciones básicas que podemos pasar a que yo creo que podrían situar mejor el concepto de red para que deje de ser un uso meramente metafórico y podamos empezar a entender sus determinantes explicativos y también entender cómo el análisis de redes puede llegar a ser no solo un concepto que englobe muchas cosas, un concepto analítico, sino también una herramienta útil para el modelamiento de ciertas relaciones sociales. Los conceptos básicos del análisis de redes nos remiten a determinados supuestos de la teoría. En primer lugar, una red es un conjunto de lazos entre distintos actores. Y en segundo, el supuesto también del análisis de redes es que esos actores, esos nodos, pueden ser individuos, pueden ser organizaciones, pueden ser ciudades. Eso no es tan relevante en el sentido de que los individuos por sí mismos son portadores de relaciones sociales. O sea que cualquier nodo ya es considerado dentro de la teoría de redes un nodo social. Los lazos entre actores que vemos ahí explican los flujos, pero los lazos pueden ser teorizados o conceptualizados como canales de información, o canales de transferencia de recursos, o canales de comunicación, ¿sí? O canales de migración, flujos. Cualquier cosa que esas flechas representen es materia de una conceptualización previa. Una de las cosas más rescatables de este tipo de análisis es que, aunque hay una representación gráfica, incluso ya hay algunos software especializados para analizar las redes sociales como QCNet, no se trata solo de un conjunto de datos cuantitativos, sino de un conjunto de datos cualitativos que pueden llegar a modelarse gráficamente. Esto es importante. Pasamos. Estos son los elementos de una red. Toda red, este es solo un ejemplo, ¿no? Está compuesta por nodos, que son los puntos que están ahí en distintos colores,
Al señalar distintos colores en la representación gráfica, yo conceptualizo una serie de atributos de los nodos. Por ejemplo, aquí el atributo que más me interesa resaltar es el de la descripción partidista. Los vínculos son las flechas que ligan los distintos nodos y los flujos son el sentido en que trabajan esas flechas o esas relaciones. En ese sentido, y en nivel muy básico, podemos pensar que hay flujos unidireccionales en donde un actor se relaciona con otro y flujos bidireccionales en donde ambos actores reconocen estar relacionados. Esto es muy común en los análisis del sociograma cuando se pregunta quién tiene afinidad con quién. Hay muchas personas que pueden señalar a otras tres y esas tres personas no referirlo en absoluto. Entonces ahí estaríamos hablando de un flujo unidireccional. El aspecto que sirve como indicador para el análisis es el grado de centralidad, es decir, el número de actores a los cuales un actor está directamente unido, sea por grado de entrada, o sea, flechas que van hacia él, o grado de salida, flechas que salen desde el actor, que pueden ser decisiones, pueden ser informaciones, pueden ser símbolos, etc. O digo, si es una ciudad, número de migrantes. Otra medida de la red es la centralización. Pasamos a eso. Que es distinto a centralidad, porque centralización hace alusión al conjunto de la red y a la forma en que un actor se ubica dentro de ella. Esta es una condición especial en donde un actor ejerce claramente un papel central en la red. Tenemos después otro indicador que es el grado de intermediación. Es cuando aparecen los gatekeepers o los mediadores culturales o mediadores políticos que tienen la capacidad de articular dos grandes clústeres. Y la segunda es el grado de cercanía. Es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de la red. Entre más conectado esté una ciudad, más competitiva. Entre más conectado esté un individuo, más oportunidades tiene de aparecer con éxito en la vida social. Este es un índice de centralización, por ejemplo, en una organización. Por ejemplo, el Departamento de Producción Económica trabaja así. Un jefe de departamento donde todos los jefes de área tienen que pasar por ahí. Este sería un grado de centralización medido en índice de 1, porque solo hay un actor por el que se comunica toda la red. El grado de centralización 0 en términos de índices se da cuando ningún actor tiene centralidad, se aproxima más o menos a lo que veamos en la siguiente gráfica. Es decir, no hay un solo actor central, hay un cargo, hay una jerarquía, sin embargo, los flujos de información, los flujos de las decisiones no vienen de un solo actor, a pesar de que formalmente es el que debería de coordinarlas, ¿no? De esta manera, lo que el análisis de redes hace en términos organizacionales, por ejemplo, es descubrir la parte informal del funcionamiento de las organizaciones. O sea, cuando nosotros vemos la jerarquía, suponemos que esa es la forma en que se van a tomar decisiones, pero en la práctica pueden ocurrir otras combinaciones de la estructuración social. Yo había prometido en mi ponencia 3 ejemplos, pero para ser honestos, calculé que no me iba a dar tiempo de presentar los 3 ejemplos, y para ser más honestos, no completé los otros 2 ejemplos. Entonces, voy a presentar solo un ejemplo que permita dar una idea de cómo se aplica el análisis de redes sociales. Para variar, voy a tomar un ejemplo de política. No tengo muchos ejemplos a la mano de otra cosa. Esta es una crítica que se ha hecho dentro del ámbito de las políticas públicas. El modelo tradicional de funcionamiento del gobierno era cuando las cosas solían funcionar de acuerdo a la teoría, ¿no? O que pensábamos que funcionaban de acuerdo a la teoría. Un gobierno central, con actores intermedios, y gobiernos locales que toman decisiones acordes con lo que dicta la jerarquía central. Esta forma piramidal,
ejercicio del poder, sirvió para caracterizar político las formas institucionales de la política pública y también para caracterizar policy, o sea, las formas en que se elaboran las políticas públicas. Acá están los grupos de presión, la sociedad civil como actores institucionales muy incluidos, y lo que se ha dado dentro de la literatura de políticas públicas es un movimiento teórico donde la noción de red social está ocupando un papel central, y esa noción de red política está asociada a nuevos conceptos como gobernanza, el concepto de gobernanza y gobierno, gobernar desde abajo, tiene que ver con esto, pero también con el reconocimiento de que el gobierno no es una entidad jerárquica y cohesiva. Ningún gobierno, ni siquiera en los sistemas organizacionales o más burocratizados. Digamos que el diario mediano no sirve para hacer análisis del funcionamiento real del gobierno, sirve para hacer tipologías, pero no para hacer análisis. Bueno, todo lo que debe sirve para hacer tipologías solamente. Ya el análisis no me dejó como un legado, ¿no? Una pesada tarea. Y lo siguiente es, el gobierno, si reconocemos esto, es que no funciona como una entidad jerárquica. Quiere decir que las agencias de gobierno, hasta en sistemas autoritarios, están fragmentadas, están diferenciadas y compiten por implantar su agenda. De una misma meta del gobierno, las dos agencias pueden tener metas diferentes con la misma meta. Y para lograr sus metas, las agencias del gobierno, cualquiera de estas, están necesitadas de intercambiar recursos o concentrar recursos con otras. Voy a presentar la última lámina, tiene que ver con una representación de una situación de red intergubernamental o de red temática en procesos de implementación de una política pública relacionada con manejo del agua en la cuenca del Valle, especialmente los canales de Xochimilco. Para hacer el manejo del agua se supone que hay una sola agencia central, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, que está acá, pero ese depende de la Secretaría del Medio Ambiente. Pero algunas acciones específicas las tendrá que desempeñar la delegación Xochimilco. La CNA tiene algunas atribuciones, pero las agendas de la Secretaría de Obras y Servicios no son las mismas que las de la Secretaría del Medio Ambiente, y el sistema de aguas no concuerda siempre que Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, pero hay un grado de centralidad de dos actores ahí, de tres actores que podemos identificar y que rompen esta noción de la jerarquía. Digamos, solo lo pongo como ejemplo, un análisis dinámico de redes nos llevaría, en el caso de la red de políticas públicas, a analizar al gobierno en acción, no como una entidad jerárquica que toma decisiones unilateral, sino en interacciones cambiantes. Quizá el mapa de la política pública, que esta corresponde a una forma que funcionaba en 2004, ya no sea el mismo, porque en 2004 el sistema de aguas acaba de recibir un conjunto de atribuciones derivadas de una reforma en el marco de la gestión del agua en la Ciudad de México. No sé cómo funcionaría en una situación real ante nuevos programas de manejo del agua. Bueno, concluyo con esta lámina. Simplemente he querido introducir algunos elementos que nos lleven a reflexionar si el análisis de redes puede ser una herramienta para la investigación sociológica en nuestros módulos y si tiene algún punto de relación con los contenidos de los módulos tal como está estructurado el plan de estudios actual.